pecados pasivos. Aquellas cosas que yo debo hacer y no las hago. Y eso se constituye en pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cosas que Dios hace y hay otras que las debemos hacer nosotros. Ejemplo, cuando el Señor iba a resucitar a Lázaro, los mandó a ellos a mover la piedra. En otras palabras, Él nos participa. Yo lo resucito, pero ustedes corran la piedra. Cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, Él dijo: llenen las tinajas de agua. Ellos las llenaron y Él transformó el agua en vino. Al que había nacido ciego, Él escupió y con la tierra hizo lodo, le untó en los ojos, le echó en las cuencas de los ojos y luego le dijo: ve a lavarte. Y él fue y se lavó y regresó viendo. A un hombre una vez le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego de decirle eso también lo sanó: levántate, toma tu lecho y anda. Pero antes de que el Señor hiciera eso, ¿qué hicieron ellos? Abrieron un roto en el techo y por ahí bajaron al paralítico. Así que ellos lo traen y Él lo sana y lo salva. David, cuando David se fue a enfrentar a Goliat, David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Pero con todo y eso, a David le tocó ir al arroyo, traer las piedras y tirar la piedra. Así que, hermanos, el asunto es así: Dios hace algo y yo hago otra cosa. No se puede dejar que Dios lo haga todo. Entonces existe pues una diferencia entre lo que es el pecado activo y lo que es el pecado pasivo. A veces nosotros reconocemos fácilmente el pecado activo, pero no nos percatamos del pecado pasivo. Y la Biblia no solo considera pecado los actos inicuos del hombre, pues también el hombre omite cosas que a la larga se pueden convertir en pecado. A veces los hombres nos quedamos totalmente quietos. Cuando digo hombres me refiero a los cristianos, a los creyentes. A veces nos volvemos pasivos, muy pasivos. Y esa pasividad tiene dos aspectos. A veces se pierde el dominio propio, el cristiano pierde su dominio propio. Y eso significa que ya no puede controlar su ser total o parcialmente. Y en otras ocasiones pierde la libertad, y eso denota imposibilidad también de tomar decisiones. Decisiones que deben coincidir con la voluntad de Dios. Entonces muchos creyentes aceptan la voluntad de Dios, creen que su propia voluntad debe anularse y que deben llegar a ser como autómatas. Y ahí está el verdadero problema. Ahí está el problema cuando yo creo que Dios lo hace todo y yo me cruzo de brazos. Es decir, ese tipo de creyente que dice: Dios me lleve y Dios me traiga.
Y lo que Dios haga está bien, porque yo no voy a mover un solo dedo. Eso es lo que hay que analizar, hasta dónde Dios lo hace todo y hasta dónde a mí me toca hacer mi parte. Algunos se imaginan que ser sumiso a Dios es dejar de usar la voluntad propia y dejar de usar lo que uno es. Y eso no puede ser así. Nosotros seguimos siendo personas, seguimos teniendo voluntad, seguimos teniendo libre albedrío. Y el cristiano, aunque esté en Dios, metido en Dios, pero el cristiano tiene que seguir escogiendo, seguir decidiendo, seguir usando su propia voluntad para actuar. Y a veces el creyente ya no escoge, ya no decide, ya no usa su voluntad. O sea, se volvió como una máquina, un robot que es lo que Dios haga. Y a veces esa persona cree que eso es de victoria, porque anteriormente su voluntad estaba en contra de las cosas de Dios, y ahora de repente llegó a ser tan sumiso que ya no mueve un solo dedo. No mueve un solo dedo. Y esa no es la idea, hermano. Aquí hay que saber que usted y yo tenemos que seguir actuando, que tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, que nuestra mente, que nuestra voluntad, que nuestro discernimiento, que nuestra conciencia siguen funcionando y somos obedientes. Dios se sigue moviendo y nos da la vida de Él, pero yo tengo que seguir viviendo. Yo no puedo esperar que Dios tome las decisiones por mí. Yo las tengo que tomar. Dios me da sabiduría, Dios me enseña, Dios me dice cómo las hago, pero el que las tiene que hacer soy yo. Así que yo no puedo caer en un estado pasivo en donde no me mueva. Y todo el día tengo que esperar que alguna fuerza externa me mueva. Y cuando la percibo me muevo, y cuando no me quedo inmóvil. Ese creyente cree que por no realizar alguna actividad, que por eso es muy sumiso a Dios. A veces el creyente está lleno de dificultades, de problemas, de situaciones, y entonces se le pregunta: hermano, ¿y usted qué ha hecho al respecto? Y dice: nada. Yo estoy esperando a ver qué hace Dios. Pero déjenme decirles, amigos míos, que así no es. Hay cosas que Dios las hace, pero otras las tengo que hacer yo. Y por eso es que a veces el creyente pasan épocas y meses y años y no sale de esa situación difícil, porque está esperando que sea Dios el que decida por él, y resulta que Dios no va a decidir por él, y se van a pasar un mes, un año, 10 años, y usted va a seguir en lo mismo, usted esperando que Dios actúe y Dios esperando que usted decida. A veces eso, hermano, no es otra cosa que la ignorancia de uno. Uno es ignorante en muchos aspectos. Y uno a veces no sabe que esa pasividad de uno no le sirve a Dios para nada. Pues uno sí tiene que ser sumiso a Dios, pero uno tiene que conocer a Dios y entender a Dios y escuchar a Dios para ver cómo es que uno tiene que llevar la vida. Entonces Dios me pide a mí que ejerza yo mi propia voluntad para que yo trabaje con Él. Acuérdense, está la voluntad de Dios y está la voluntad mía. Y esas dos voluntades tienen que fusionarse, pero ahí está mi voluntad. Mi voluntad son mis decisiones. Hay un texto por allá que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Es decir, le pone uno acción
a la voluntad de Dios. Y luego dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Quiere decir, hermano, que aunque Dios sabe lo que uno necesita, pero uno también tiene que pedirlo. Ejemplo, el Espíritu Santo, pues Dios nos da el Espíritu Santo, pero igual hay que hacer la parte de nosotros y es pedirlo, pedirlo. Uno no pierde su libre albedrío, uno sigue teniendo sus propias decisiones y Dios se las respeta. Dios nunca viola la libertad de los individuos. Él siempre nos deja que nosotros mismos tomemos nuestras decisiones. Ahora, Dios sí quiere que nosotros nos sujetemos a Él, pero Él no va en ninguna manera a anular nuestra personalidad. Yo sigo siendo como soy. Lo que pasa es que la vida mía y mi conducta y mis decisiones, yo tengo que tratar de mantenerlas sujetas a Dios y vivir como Dios manda, pero el que decide soy yo. Entonces Dios no quiere que el hombre lo siga a Él como si fuera una máquina. Usted no es una máquina. Y Él, escuche esto, hermano, Dios nunca tomará decisiones por usted. Nunca. Dios a usted le dice qué hace, pero el que lo hace es usted. Amén. Ejemplo, Dios a usted no le dice cásese o no se case. Es más, Dios no se casa por usted, pero Él sí le dice a usted si se va a casar, cómo lo debe hacer, y si no se va a casar, cómo lo debe hacer. El que tiene que decidir es usted. Amén.